Pedro Sánchez, perseguido de manera implacable por el escándalo de su tesis doctoral, ha decidido hacer una maniobra de distracción. Ha optado por hacer un anuncio llamativo para desviar la atención que últimamente estaba bastante centrada en su currícula académico. El caso es que ha anunciado que va a hacer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. De esa manera se va a hablar de otra cosa, no se habla tanto de la famosa tesis doctoral, aunque eso sí, el anuncio, ya que tiene miedo a ir al Congreso de los Diputados porque ahí las fuerzas de la oposición le pueden increpar, ha decidido hacerlo en una fiesta privada. Ha montado una reunión en la Casa de América en Madrid, donde lo ha anunciado y donde ha aprovechado para repasar sus 100 días al frente del gobierno. La verdad es que con el tema de acabar con el aforamiento, hay gente que opina que lo que hace es tratar de, más allá de desviar la atención de su tesis doctoral, que por supuesto, lo que intenta es dispararle a las piernas a Pablo Casado, a ver si consigue que así caiga por el tema del famoso máster. Pero hay otras personas que opinan que lo que está haciendo es liberar de una carga a los golpistas catalanes que no se verían obligados a ir al Supremo, con lo cual podían ser juzgados por un tribunal de menor rango que a lo mejor fuera un poquito más proclive a sus tesis. El caso es que, bueno, el presidente esta mañana, haciendo ese repaso de los 100 días al frente del gobierno, ha venido a decir que tiene ante sí un reto muy importante de innovación, pues que tiene que ganar una década para democracia y para el progreso, después de una década perdida, como diciendo que, bueno, antes de que yo llegara aquí, todo esto era un caos. En esa declaración de principios ha dejado claras cuáles son sus prioridades, ya lo saben, pues bueno, el anticlericalismo y el expolio a la Iglesia Católica, el odio guerra civilista y el afán por resucitar a Francisco Franco, el subir los impuestos para disparar el gasto público sin respetar los objetivos de déficit y, bueno, y si es necesario regalar España a trozos para satisfacer a sus socios, los que le apoyaron en la moción de censura, entre ellos los separatistas de Cataluña, que, como saben, han sembrado de odio esa comunidad autónoma. Lo hemos visto, ayer mismo había una manifestación que había pedido sus correspondientes permisos para defender el español, defender la libertad lingüística en Cataluña. Y la concentración debería haber terminado en la Plaza Sant Jaume, pero cuando llegaron ahí resulta que los CDRs, los activistas del separatismo, habían ocupado la plaza. Y los Mossos d'Esquadra, en vez de desalojar a los ocupas y dejar que entrasen los que tenían autorización para hacerlo, no, les impidió entrar diciendo que, mire, esa parte está ya ocupada. Eso ocurre cuando hoy mismo hemos sabido, porque lo ha publicado el diario El Mundo, qué es lo que decía el famoso informe que habla de adoctrinamiento en los colegios catalanes. Hemos visto algunos párrafos de libros de texto que serán muy interesantes y que repasaremos. Ah, y por cierto, ¿qué les parece que un colegio de Reus mande una carta a los padres de alumnos diciendo, oiga, si ustedes no saben catalán, cuando vengan aquí a las tutorías, tráiganse un traductor, un intérprete? ¿Qué les parece? Asuntos que debatimos esta noche en Distrito Televisión. Así que, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables. Esta noche en nuestra mesa para analizar los asuntos de la actualidad nos acompañan Rafael López Diéguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué tal la pausa veraniega? ¿Bien? ¿Satisfactoria? De eso hablaremos luego. También. Eso está como el gobierno, mal. Bien. Me tiene usted en un membrete, que decía aquel. Fran Simón, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Javier Galve, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, encantadísimo. Bueno, así da gusto, se dan cuenta. Luis Magán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, buenas noches. Muy bien, gracias. Todavía manteniendo ese bronceado que te has traído del verano, claro que sí. Ah. Bueno, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué les ha parecido? Esta mañana había una expectación enorme. Ya saben ustedes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está perseguido de manera implacable por el escándalo de su tesis doctoral y, bueno, está tratando por todos los medios de echar balones fuera. Ayer ya le hicieron una entrevista en la cadena Amiga, en La Sexta, para hablar de otras cosas. Esta mañana tenía una cita, había hecho una convocatoria en la Casa de América de Madrid para analizar sus primeros 100 días al frente del gobierno y es allí donde había generado mucha expectación diciendo que habría un anuncio muy importante, muy importante. Bueno, el anuncio consistía en decir que va a llevar adelante una reforma constitucional para acabar con el aforamiento. Este era el modo en que lo hacía. El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse. El cambio de época debe continuar avanzando y, en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras,
Esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España. Ya lo han visto, hay quien asegura que además de una cortina de humo con este anuncio, con esto de eliminar el aforamiento, lo que pretende Pedro Sánchez es arrinconar a Pablo Casado y que tenga mayores problemas, o también ayudar a los golpistas catalanes que no tendrían que ir así al Tribunal Supremo, sino que podía ser su tema dirimido por un tribunal de rango inferior, quizá más proclive a sus tesis. El caso es que en la reunión de esta mañana Pedro Sánchez ha insistido mucho en que él es algo así como el salvador de España, que tiene una labor mesiánica por delante de sacarnos de una situación de caos y que tiene un proyecto de innovación por delante que él piensa llevar a cabo, porque dice que lo importante es el diálogo, que ya sabe que es difícil, pero que no es imposible y que él está aquí para intentarlo. Soy plenamente consciente de la entidad del desafío que este Gobierno tiene por delante y de las circunstancias en las que desempeña su labor. Y también soy consciente de que no siempre es fácil concitar el acuerdo en condiciones como las actuales, cuando la fragmentación parlamentaria hace de la necesidad del diálogo y el consenso un objetivo en ocasiones difícil de alcanzar, pero difícil no es imposible. Por eso no me voy a rendir. Seguiré apelando al acuerdo necesario para hacer avanzar a nuestro país en un proyecto transformador que mire al medio plazo, que no se quede en la coyuntura, en el aquí y ahora, sino que mire al medio plazo. ¿Y por qué tanta insistencia con eso del proyecto innovador? Porque, según él, tras una década perdida, él ahora tiene por delante la necesidad de ganar una década para la democracia y la regeneración. Algo así como que antes de que yo llegara aquí era todo absolutamente un caos, pero esto lo arreglo yo. A todos nos une un mismo anhelo, el anhelo de ganar una década tras haber perdido una década, el anhelo de construir un país comprometido con la justicia social, con la regeneración democrática y con la convivencia. Un país en el que la gente vote lo que vote y piense lo que piense, sienta que hay esperanza y oportunidades a las puertas de una década que va a cambiar muchas cosas, que ya nos está cambiando a nosotros mismos. La mejor España se construye desde la suma de voluntades, no desde la resta. Lo aprendimos hace 40 años cuando decidimos mirar al frente para avanzar. Mi propuesta es que lo hagamos de nuevo, porque frente a la idea de una década perdida, insisto, tenemos por delante una década por ganar. Ganémosla juntos y juntas, avancemos juntos, avanzamos. O sea, que eso es lo que tenemos, una reforma express de la Constitución, así a bote pronto, sin que nadie lo esperara, sorpresivamente, sin pactarlo previamente con la oposición. En fin, Rafael, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, yo creo que tú lo has descrito perfectamente, es otra vez otra pantalla de humo, lo que quiere es que despistar la opinión pública, lo que realmente en este momento le preocupa, que es su tesis, la emisión de sus ministros. Tengamos presentes que es que en los últimos 4 meses, no llegan ni a 5 meses, ha habido 2 dimisiones de 2 ministros por 2 escándalos, y el suyo que está a punto ahí de estallarle en las manos, porque desde luego, y aplaudo el programa del domingo de Cuesta, donde se puso en manifiesto y se desgranó con todo tipo de detalles el tema de la... Ahora recuperaremos un fragmento de ese fantástico programa de ayer, ese especial dedicado justamente a la tesis doctoral. Fue demoledor, o sea, absolutamente demoledor, después de ese desgranado que se hizo de la tesis de este hombre, pues la verdad es que yo no, en fin, ya por vergüenza este hombre tendría que dimitir, o sea, ya, y no solamente él, sino es que además todos los que han sido conniventes con él en este sentido, confundir, porque claro, yo puedo entender que don Pedro Sánchez, al cual en fin, le atribuye una capacidad intelectual bastante baja, bueno, pueda confundir los billions con los billions americanos con los billions, pero que a los del tribunal, que se les supone formados, doctos y demás, confundan y acepten confundir un billón americano con un billón europeo, no, es que es de traca, es que es cambiar, estamos hablando de miles de millones que de la noche a la mañana se cambian, pues 1000 de 1000 se cambian, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que es una cortina de humo. En cuanto al tema del resultado práctico de los aforamientos, mire usted, yo no soy partidario de los aforamientos, o sea, yo comparto el hecho de que no puede haber, y mucho menos en España hay la friolera
de 17.000 aforados, 17.000 y pico aforados directos y 200 y pico mil que tendrían derecho, por razón de fuerzas de seguridad y demás, a tener aforamiento. Yo no soy partidario de los aforamientos y creo que esto tiene que tener una limitación, tiene que ser números clausus, pero con números clausus hablamos números clausus muy pequeños, ¿no? Ahora bien, si lo que realmente está procurando este hombre es con esto evitar el aforamiento de Pablo Casado o evitar el aforamiento de los golpistas para poder ir a tribunales distintos o de rango inferior al Tribunal Supremo, le voy a decir una cosa. Yo estoy absolutamente convencido, y esto quizás a alguien no le guste, que este tema manejado en la audiencia por la jueza de la audiencia hubiera tenido consecuencias inmediatamente mucho más expeditivas que las ha tenido el Supremo, ¿eh? Y a las pruebas me remito. Y si este tema se va al juzgado de instrucción de un juez instructor imparcial en Cataluña, como empezó el tema de los golpistas, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Lo malo es que luego todos terminan en el Supremo. Desafortunadamente terminan en el Supremo. Con el tiempo terminan en el Supremo, pero no estoy yo tan seguro que este tema del aforamiento les pueda salir bien, porque yo me gusta mucho más, y me gustó, y me vi mucho más, desde el punto de vista técnico-jurídico, mucho más adecuada la actuación de la audiencia que la del Supremo. Fran, ¿qué te parece? Pues básicamente tres cosas al respecto. La Casa de América no es un sitio para dar cuentas de tus 100 días. Hombre, pero tiene una ventaja. Lo es el Congreso. No hay partidos de la oposición que Claro, te puedan increpar. pero no, solo reúnes a tus amiguetes. Claro, exacto, a tus amiguetes y haciendo lobby con la gente del IBEX 35. Y luego estos hablan de puertas giratorias. Esto es un gran ejemplo de a quién rindes cuentas y cómo y demás, ¿no? Pues lo digo para que luego no se den golpes de pecho sobre quién hace o deja de hacer. Los que están con el IBEX sentados, con el IBEX 35, que son los invitados, ha sido este señor, en lugar de estar donde debe de estar, dando cuentas de esto, que es en el Congreso. Con el tema de los aforamientos, yo estoy de acuerdo con que los políticos, una parte de ellos, deben de estar aforados. Es que es así, porque hay cosas con las cuales el Estado y el Gobierno tienen que hacer que requiere una responsabilidad que tiene que tener una protección. Ahora bien, dicho esto, ¿hay que quitarlos? En líneas generales sí, desde luego los 17.000 aforados que hay en España no pueden existir. No puede existir. Si esto es una jugada para luego cargarse al presidente del PP y demás, bueno, eso ya necesita el voto del PP para que se apruebe esto, con lo cual yo imagino que en el Partido Popular y con Ciudadanos ya pactarán algún tipo de ley con la cual no puedan ser aforados estos golpistas catalanes y demás, entonces yo imagino que ahí les entrará la sensatez. Por último, lo de los 10 años. Yo con los 10 años, estos perdidos, yo les recordaría a su amigo Zapatero, que ese sí nos hizo perder 10 años. Los 10 años los vamos a perder con él, por las subidas de impuestos y este neocomunismo que tiene metido en vena, porque la subida de impuestos constante al final significa que todo lo que gana se lo doy al Estado para que este señor ejerza un régimen venezolano o bolivariano aquí en este país. Tiene un problema también importante, que es que se empiezan a ver datos de la construcción económica, y esos datos, al final, toda la economía, los economistas siempre somos cíclicos. Esto se ve en cuanto llega el PSOE al poder, y no es más que los datos reflejan una gestión muy mala, y ya se empiezan a dar esos datos donde empezamos a tener preocupaciones. Y por último, le va a saltar antes o después otro escándalo con su ministra, con esa ministra que ha salido en los papeles de Villarejo, y eso vamos a ver si no hace que se anticipen ya por fin lo que todos esperamos, que son unas elecciones anticipadas. Javier, ¿qué te parece? A ver, ¿por dónde empezamos hoy? Que hay muchas cosas. Yo he estado hablando con gente, bueno, yo soy profesor universitario asociado, pero doy clase en la universidad, y he estado hablando con muchos compañeros, incluso de la Camilo José Cela, y sin decir nombres te puedo comentar que, a ver, la gente está que trina porque todo es muy cutre. Todo es muy cutre. De verdad, la definición, la palabra perfecta es cutre. O sea, no se puede decir desde Moncloa que un 13% de una tesis doctoral, plagio es poco plagio. Sí, a ver, es que el plagio es plagio, sea el 0,1% y el 100%. Si yo tengo una tesis de 1000 páginas y al final de la tesis digo, luego de toda mi investigación he descubierto que fuerza es igual a masa por aceleración.
Ya está, o sea, es el 0,0001% de mi tesis, pero estoy copiando algo que ya se ha descubierto antes. Una fórmula que otro ha El demostrado. porcentaje de copia es sencillamente un criterio para determinar si hay plagio o no, pero hay muchos más. Y eso implica, por supuesto, saber del tema, cosa que no sé si la gente que estaba involucrada y sabe del tema, y también implica leérsela, y leérsela bien, y leérsela con espíritu, yo diría, proactivo, ¿no? Para que sea un aporte a la sociedad o no. Entonces, y aparte cum laude. Hombre, es que yo, la verdad, eso hace que mucha gente... Seguramente denunciado OK Diario, ABC y El Mundo, si una de las personas que le ayuda a redactar la tesis forma parte del tribunal que lo va a calificar, ahí tienes el cum laude más o menos garantizado, ¿no? Bueno, yo espero que no, pero es que todo huele muy raro. Igual que olía raro otras cosas anteriores, como cuando Cristina Cifuentes olía raro, cuando la ministra Montón olía todo muy raro, y de hecho hablamos aquí en el programa y hemos dicho, oye, es que lo más probable es que... Por cierto que me sorprendió mucho que el día siguiente, cuando dimitió la ministra, todos eran loas y alabanzas a la ministra por su honestidad y su magnificencia, sí, dimitiendo. Pero y sí, resulta Pero la obligaron a dimitir para poner una situación incómoda a Pablo Casado, claro. No había otro motivo. ¿Pero por qué dimitió? Justamente para ver si conseguían así poner a Pablo Claro. Casado en una situación incómoda. Pero porque no hizo algo bien y fue su máster claro. y fue... Quiero decir, tú hacer dimitir a una persona porque ha incumplido algo que también tiene una derivada de eso, ¿no? Un juego de billar, y después decir que todo, qué buena, qué honesta es porque ha dimitido, no, ha dimitido porque ha actuado engañó, muy mal, sí. ha actuado muy mal y la han pillado. Yo creo que este caso le van a echar toda la tierra posible, y yo creo también que la única manera de que esto siga vivo es que primero la gente sigamos hablando de esto y no venga un caso más gordo que lo tape, que el ABC, OK Diario, Los Intocables y otros medios de comunicación lo mantengan vivo, porque si no, esto va a ser tierra sobre tierra y llegará un momento en que dirás, la tesis, eso, a ver, ¿de qué país vives tú? Eso ya es viejo. Porque lamentablemente la actualidad va mucho, pero mucho más rápido de lo que van estos casos. A mí me preocupó, por cierto, la entrevista de La Sexta, del presidente anoche, que van metiendo frases que yo, que trabajo en comunicación política, la verdad es que me preocupa mucho, porque se va comprando un discurso. Fíjate, por ejemplo, él dice, los partidos constitucionalistas y los grupos catalanes. Y los grupos catalanes son ERC y PDeCAT, pero ¿cómo que los grupos catalanes? Y el Partido Popular de allí... ¿No es un partido catalán? Sí, pero él ya asocia que catalán es independentismo y lo otro no es catalán, es España. Igual que dice entre Cataluña y España, lo dice muchísimas veces. Vamos a hablar entre Cataluña, o sea, ya está de una vez manteniendo una relación entre dos entes de igual a igual, y eso va calando. Y es el presidente. Y eso sale en muchos medios y sale transcrito y lo vemos millones de personas, y eso va calando. Y al final, cuando tú digas, es que no somos iguales, y te van a decir, pero ¿de qué estás hablando tú? Ya tú eres del siglo pasado. Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque eso puede estar planificado. Y eso sí me preocupa. Si está planificado, me preocupa muchísimo. Luis. Bueno, yo creo que el presidente Sánchez está haciendo la campaña más prolongada y más fantástica, la campaña electoral más fantástica y más prolongada de todo el proceso de estos 40 años de democracia que llevamos en España, y se la estamos pagando todos los españoles, lógicamente, y en un escaparate formidable que es el escaparate de la gestión del gobierno. Yo creo que ella ha tenido una cintura formidablemente rápida su asesor principal, que yo creo que ha sido el gestor, digamos, un poco de esta iniciativa, Iván Redondo, en la Moncloa, para intentar ofrecer a la ciudadanía, a los partidos que la apoyan y fundamentalmente a su base electoral, digamos, un argumento que oculte en menos de 48 horas el tema tan discutido de su tesis. La reforma constitucional que él sugiere, el aforamiento, en realidad, por los datos que se tienen, es que hay 250.000 aforados en España, fundamentalmente, como decía Rafael, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces y tal. De ellos hay 17.600 que son de comunidades autónomas y tal, que no entran dentro de esta
de la reforma constitucional. Exacto, de esta reforma constitucional. Porque les ampararán otros estatutos de autonomía. Exactamente. Y actúan, por lo tanto, en el caso de la idea de que esto de alguna manera va a amparar a Torra y Puigdemont, está por ahora descartado. Sí, pero sabes que esa tesis la ha hecho circular, según quién, esta misma tarde, ¿no? Sí, sin duda. Pero, quiero decir, esta especie de reforma constitucional locos va destinada única y exclusivamente, si no me equivoco, a 350 diputados, a 266 senadores, a 18 ministros que tenemos junto con él y a los 5 miembros de Pablo Casado. Exacto. Quiere decir que en definitiva... Está hecha a medida para Pablo Casado. Va reduciendo el espectro, digamos un poco, de a quién dirige esta reforma y da la sensación, por lo menos da la sensación, de que es a Pablo Casado. Lo que decía Fran tiene toda la razón, es decir, esta reforma la tiene que votar las 2/3 partes del Congreso de los Diputados y la mayoría absoluta del Senado, cosas que es imposible que se haga sin estar de acuerdo el Partido Popular. Pero aquí hay un elemento que juega a su favor en ese sentido, que es que esta propuesta, en definitiva, es una propuesta de Ciudadanos, que por lo visto la ha llevado y la ha ampliado en distintos, en los gobiernos autónomos de la autonomía. Rivera hoy decía, le he doblado el brazo a Pedro Sánchez para que acepte la eliminación de los aforamientos que yo había solicitado. Exacto. Bueno, exacto. ha querido aprovechar un poco la coyuntura, sí, ¿no? Sí, pero por lo visto es que incluso en el acuerdo, en las conversaciones de acuerdo con Mariano Rajoy, uno de los 6 puntos que llevaba Rivera era este tema. Lo abandera ahora Sánchez, lo abandera ahora en estos momentos que le viene a él fantásticamente para ocultar algo que resulta muy pringoso, que es el de la tesis. La tesis, y termino, lo que decía Javier, una tesis que se haga, una tesis doctoral, por muy sencilla que se haga en un año, a mí me parece absolutamente sorprendente. No, ya no al margen... No llega al año. Bueno, o no llega al año. No, ya no solamente con los datos que se están reflejando inapropiados de quién le ha apoyado, de quién le ha ayudado y luego de quién le ha avalado con ese tribunal que han conformado una serie de amigos suyos. La tesis, el tema de la tesis es absolutamente delirante, ya lo decías. O hay plagio en algo o no lo hay. No se puede estar embarazado o no, a medias, no, o una mujer está embarazada o no lo está. Pues una tesis se ha plagiado o no se ha plagiado. Entonces, en este caso es obvio que se ha hecho. Es obvio que en el corrillo, digamos, de algunos economistas de Madrid, se sabe quién se lo ha hecho. Se sabe que ha copiado discurso de Miguel Sebastián, se sabe. O sea, hombre, fue aquí el diario quien publicó que era Carlos Ocaña, el jefe de gabinete de Miguel Sebastián, quien le había hecho de negro para redactar esa tesis. Exacto. Entonces, y ojo, no solo a él, hay algún político más que está en esta misma situación, lo que pasa es que no es el presidente del gobierno. Lo que es sorprendente ya después de todo esto, y yo, en fin, es la prostitución democrática que hay. El presidente del gobierno se tiene que dedicar a gobernar España y no a ver cómo se carga al presidente del partido de la oposición, que es en lo único que está pensando. Pero o sea, es decir, está en una campaña electoral permanente. Ahí vamos, ¿no? O sea, candidato más, oiga, mire usted, dedíquese a gobernar mi país, hágalo bien o mal, ya le criticaremos. Fran, no nos engañemos, está gobernando a su manera y para sus votantes, para satisfacer a la izquierda, está tomando decisiones altamente ideologizadas, está apostando, pues eso, por el anticlericalismo, por expoliar a la Iglesia Católica, por apoyar el odio guerra civilista y resucitar a Franco, por subir los impuestos para disparar el gasto público sin respetar los objetivos de déficit y dispuesto, como yo os decía antes, a regalar España a trozos a cambio de obtener el apoyo de los que le ayudaron en la moción de censura. Pero es que esto que está estás contando gobernando de manera política. Claro, pero esto que estás contando es tan grave, y digo tan grave porque este señor se le olvida que necesita los mercados para financiarse. A día de hoy necesitamos los mercados exteriores para financiarnos. Y ya nos han dado un toque muy serio, diciendo, señores, vamos a subir, desde el Banco Central Europeo vamos a subir los tipos de interés. Señores, vamos a subir los tipos de interés. Y usted, para que se haga, un dato, de la deuda que tenemos por cada punto que suba el Banco Central Europeo, el coste de financiación son 5.000 millones. Contemos que puede llegar a 2, son 10.000 millones. Imaginaos los de planes que hay en esto. O sea, es con la correspondiente caída del valor del bono emitido a unos porcientos que si sumas ese diferencial
estás hablando de 6 y 7%. Evidente. Y fuera de aquí, de nuestras fronteras, yo estaba hablando hoy con gente de fuera y me decían, vamos a ver, Fran, estás diciendo que vayan empresas españolas punteras a España cuando a nuestros ejecutivos lo que queréis hacer según, porque claro, llega lo que llega, que es el titular, le vais a subir los impuestos, pero ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué yo con Brexit, con la lucha que tengo en el Reino Unido, la City en el Reino Unido, que es la que manda en el mercado mundial de las finanzas junto con Nueva York, que me vaya yo allí pudiéndome ir a Frankfurt? Es que no tiene sentido, este señor, aquí a España no va a venir nadie. Vamos a ir a peor. Pero en esa campaña que está haciendo le está arrebatando votos y le está arrebatando argumentos a Podemos, claramente. Es decir, el mensaje ese el mensaje que utilizaban todos los medios de comunicación, que por lo menos yo leí de la entrevista de La Sexta, es que los ricos no pagan IRPF en España, que en definitiva es un mensaje que lo puede decir perfectamente Pablo Iglesias y toda la corte. Y que es mentira. O sea, literalmente hablando, es mentira. Exactamente. Que es un mentiroso. Eso es lo que decía. Pero en cualquier caso, lo que tú decías, que decir, que esté haciendo esté ejerciendo el gobierno desde unos planteamientos que se suponen modernos, pero son en definitiva tan antiguos, es decir, sacar otra vez la guerra civil, sacar a relucir al dictador, sacar a relucir, digamos, un poco el enfrentamiento colectivo que hubo, o sea, esta serie de elementos que es un mensaje que ellos creen, estoy convencido, están absolutamente convencidos que es moderno, pero es lo más antiguo. Ha sacado el libro rojo del marxismo del siglo pasado y ha dicho, a ver, ¿por dónde tiro? Y esa estación. Es que la verdad es que el día a día nos consume y se nos hace olvidar lo que sucedió ayer. A ver, el programa electoral de Pedro Sánchez, ¿cuál es? El programa electoral de Pedro Sánchez es convocar elecciones. Eso no es lo único que prometió para la moción de censura. Ese es su programa de gobierno. Ya lo incumplió y lo va a incumplir porque ya nos ha dicho que por lo menos 2020 o 2030 incluso, ¿no? Por lo que acabamos de ver. Pero ese programa está incumplido. A mí lo que me preocupa es que si nosotros realmente nos concientizamos en cuál es la situación de él, es 84 diputados, dialogar significa ceder. Dialogar no es entrar en un proceso de negociación, no, porque es que si cualquiera de los que tiene él enfrente le dicen que no, él va fuera. Entonces, dialogar, cuando él dice dialogar con los independentistas, es ceder. Cuando dice dialogar con Podemos, es ceder. Cuando dice dialogar con Bildu, es ceder. Entonces, cambiemos el verbo dialogar por el verbo ceder. Y ya entenderemos el porqué de todo lo que está sucediendo ahora y, por cierto, lo que va a suceder de ahora en adelante, porque vienen andaluzas, vienen europeas, vienen locales y autonómicas, y dialogar implica ceder. Por favor, hagamos una regla de 3 de lo que va a suceder de ahora en adelante. Dialogar es ceder. Bueno, está claro que este anuncio sorpresa que él pretendía que generase tantísima expectación era esa cortina de humo para que dejemos de hablar del escándalo de su tesis doctoral. Pero no vamos a dejar de hablar del escándalo de su tesis doctoral, entre otras cosas, porque en esta casa, en Distrito Televisión, anoche nuestro compañero Carlos Cuesta hizo un excelente programa, un programa especial, analizando justamente todos los pormenores de esa tesis doctoral. En una edición espectacular de Con España a Cuesta, nuestro compañero desgranó una serie de aspectos en los que recordaba algunos de los temas fundamentales de este escándalo. Que el presidente mintió en sede parlamentaria, que hay plagio en ese trabajo, que participaron varias personas, en fin, una serie de elementos. Vamos a recuperar un pequeño fragmento de ese programa. Y cómo mentía en sede parlamentaria, lo que decía María Jamardo. Atención, el señor mintiendo. Lo que tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. A ver, Asís, tú que sí tienes carrera académica y no este señor, ¿eso se puede asegurar que es estar publicado? Es decir, tener una ficha, como tenía en Teseo, una ficha de 3-4 líneas, ¿eso es publicar una tesis? No, lo que pasa es que es verdad que cuando Pedro Sánchez presentó la tesis, la defendió y obtuvo el cum laude. Dentro de esa tesis, tú puedes estar incurriendo en algún comportamiento que en caso de ponerlo en circulación puedas estar fastidiando a determinadas personas, puedes estar rompiendo confidencialidades, puedas estar incurriendo en determinados comportamientos que no deberías incurrir. En esos casos se puede parar la publicación de la tesis. Fuera de esos casos no se puede parar la publicación de la tesis. Así, ¿se podía parar esta tesis o tenía que estar en abierto? No, hombre, tenía que estar en abierto. O sea, quiero decir, hombre, yo no me atrevo a decir que el depósito
de la tesis y la ausencia de permiso, digamos, de su autor infringiese la ley, pero es escandaloso. Es escandaloso, porque es que, repito, no solo no se podía comprobar la veracidad de la tesis, no solo no se podía comprobar los plagios, el problema es que una tesis doctoral, esa tesis doctoral no era susceptible de ser citada. 3 negros, ¿vale? Luego apareció, por cierto, un cuarto, que hoy informábamos de él en OK Diario. Pero bueno, vamos con el tercero, que no era negro, sino que era negra, la directora de tesis. ¿Qué ocurría con la directora de tesis? Isabel Cepeda. Isabel Cepeda también había escrito un artículo previo con el presidente del gobierno ahora, en aquel momento, compañero de la gente de la Camilo José Cela, con Pedro Sánchez, y también se incorporó a la tesis. La directora de tesis también colaboró en la elaboración de parte del contenido de esa tesis. La directora de tesis. Atención. Eso nunca lo va a entender Cristina Cifuentes, que representa justo todo lo contrario. Representa la cultura del esfuerzo según el Partido Popular, que se resume en una frase muy sencilla: pilla hasta que te pillen. Esto no va de cálculos electorales, no va de encuestas, va de dignidad, de recuperar la normalidad, la estabilidad, el buen nombre de las instituciones públicas madrileñas. Yo, de verdad que lo que me estoy preguntando todo el rato es por qué este señor, en el momento en el que decía esto, claro, evidentemente conocía su situación personal. Y dices, pero ¿cómo puedes tener el morro, el rostro de estar diciendo estas cosas sabedor de que tú estás en la misma situación? No, en muchísimo peor. Impunidad y de superioridad moral que siempre nos están demostrando es: a mí no, yo no tengo nada que ver, eso lo hace la derecha. Eso siempre, estas cosas las hace la derecha, ¿no? Vamos con la irregularidad número 12, porque la utilización de amenazas a la prensa en cualquier país, única y exclusivamente, eso sería ya constitutivo de dimisión. Y este señor se ha atrevido a estar a lo largo de toda la semana amenazando simplemente con el fin de que parásemos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los medios que hemos estado sacando esto, y en concreto de OK Diario, que fuimos los que empezamos y los que hemos llevado la delantera en toda esta historia? No solamente no parar, sino incrementarlo, que es la obligación que tenemos como periodistas. Tenemos información, sabemos que es cierta y nuestra obligación es contarla. El señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado, porque, como les digo y reitero, si él no fuera diputado, a día de hoy estaría imputado por la justicia por su máster o su no máster. Pues nada, Adriana Lastra, con sus vastos estudios, ya se ha convertido en jueza y ya sabe perfectamente que tendría que estar imputado Pablo Casado, porque como todo el mundo sabe, el Tribunal Supremo es una corte donde van jueces que no tienen ni idea, que no se conocen los códigos, no como Adriana Lastra, que esta mujer sí que tiene ahí su pedazo de formación, y evidentemente esta va a ser la línea que van a defender. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren equiparar una tesis con un TFM, con un trabajo, fin de máster, que Pablo Casado, que lo ha explicado 1.500 millones de veces, no tenía ninguna obligación de presentar porque él no estaba realizando un máster en puridad. Fue la época en la que se permitía convalidar un máster con los cursos de doctorado, y él hizo cursos de doctorado a través de un máster. Y esos cursos de doctorado a través de un máster le permitían eludir la obligatoriedad de presentar un TFM. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, pues que aparezca y que se vea que no existe el TFM, que no existe porque no tenía que existir. Claro, que es un pequeño matiz. Yo entiendo que esta gente que ha sido capaz de convencer a media población de que ir un 13% desnudo no es ir desnudo, que robar un 13% no es robar, que el plagiar un 13% no es plagiar, si lo hace un socialista, si lo hace una persona de otro partido, de otra ideología, bueno, como coja un céntimo, hay que pasarlo al tribunal de Rota directamente. Bueno, pues yo entiendo que tengan este tipo de planteamientos, pero lo siento mucho, señores, o sea, una mentira repetida 1.500 millones de veces no se convierte en verdad, simplemente se repite en una mentira al estilo goebbeliano, que es lo que hacen ustedes, controlar la prensa y multiplicar determinadas mentiras a través de prensa dócil. Pues ya lo han visto, además del tema del plagio, del hecho de que hubiera varias manos participando, de la mentira en sede parlamentaria, también se mencionaba pues las amenazas a los medios de comunicación. Cuando en este país un determinado medio publica algo que al presidente del gobierno no le gusta, el presidente del gobierno dice pues que les va a presentar demandas. Ya dijo en la entrevista de ayer que no serían querellas criminales, pero demandas a no ser que corrijan. Bueno, no sé qué os parece eso de que tratemos de perseguir a los periodistas que denuncian irregularidades. Está bien, es muy democrático decir, bueno, ¿quién me critica? Pues voy a ver si le denuncio. Yo estoy esperando que lo haga y que se vaya y que se vea en una sede judicial quién tiene razón. Yo creo que y a ver qué se dice. Ahora, me da una pena terrible y tremenda cómo está quedando. Ya no la clase política española, que ya se ve cómo es, sobre todo a niveles internacionales, la mala imagen que damos de eso, de la Universidad Española,
de la Universidad Española, porque hay mucha gente que le cuesta verdadero esfuerzo mandar a sus hijos a las universidades, tanto públicas como privadas, para que luego tengan el desprestigio que tienen. Y yo, de verdad, que nadie haga nada para resolver ya no el problema de Pedro Sánchez, que evidentemente se resolverá antes o después en un juzgado, si es que él es tan amable de denunciar a estos periodistas y en fin, y lo hace de manera stalinista además. Sin embargo, nadie se preocupa por la Universidad Española. Por cierto, hablando de periodismo, ¿alguno visteis el informe semanal del sábado, que dedicó un pequeño reportaje al asunto de los problemas de los másters y tesis doctorales y tal? Hizo gran incidencia en el caso de Carmen Montón, y en Pablo Casado tuvo que pasar de puntillas por el de Pedro Sánchez. Y ¿os imagináis si entrevistaron a algún periodista de ABC o de OK Diario o del Mundo? No, entrevistaron a Ignacio Escolar del diario.es y a gente de La Sexta. Curioso modo de abordar el tema en informe semanal. Eso que tanto habían vilipendiado, que era un programa que manipulaba y todo eso cuando mandaban otros. Yo comparto lo que tú apuntas. Es decir, a mí me encantaría que promoviera esas acciones. O sea, yo creo que se ha metido en un charco que no sé por dónde va a salir. Porque, ¿cuál puede ser la consecuencia? La consecuencia es que le van a demostrar y le van a evidenciar que ha existido un plagio, con lo cual, como han dicho verdad, no va a prosperar la demanda contra el honor, porque ya no va a ser querella, sino va a ser demanda contra el honor. Por lo tanto, la demanda contra el honor hay un principio fundamental, que es que si existe presunción de verdad en lo manifestado, ya automáticamente decae. En ese momento, como este hombre consiga, o los periódicos consigan, una sentencia en estos términos, ha acabado su carrera política para toda la vida. Porque si hay presunción de decir verdad en esos artículos, el presidente del gobierno ha muerto, con lo cual no va a hacer nada, rigurosamente nada. Claro. Nada, no va a mover una ficha. Claro. Ha sido una explosión de cólera, de reacción, tal, pero no va a mover una ficha. Ojalá la mueva. Sí, yo estoy de acuerdo con Rafael. Yo creo que no van a hacer nada desde Moncloa después de el éxito de desviar la atención con la intervención de hoy en el encuentro de Avanzamos. Yo creo que ellos piensan que la terrible semana que vivieron en la semana pasada está ya descontada y está superada, digamos, un poco por la intervención hoy, el ofrecimiento del presidente del cambio constitucional rápido y tal. A mí me parece que no exactamente, sería un error por su parte. Total, pero fíjate también una cosa, tiene que cambiar la Constitución, un cambio express, que necesita unos quórum reforzados, unas mayorías reforzadas, como decimos. Estoy seguro que Ciudadanos y PP, bueno, o espero que así pudieran reaccionar, y así, muy bien, cambiamos, pero ya que estamos en proceso de cambio constitucional, oiga, aprovechemos el cambio constitucional. Eso lo ha pedido RC esta tarde. Esquerra Republicana ha dicho, aprovechemos que tocamos la Constitución y ya de paso arreglamos lo mío. Por eso no va a salir nada, a eso me iba a referir yo. Sí, pero a Río porque Revuelto, tirando unos por un lado, Rafael, y tirando otros por otro lado, no va a salir la reforma. Tú sabes que a Río Revuelto, en el momento que abras ese melón, todos van a procurar por eso revolcarse en ese charco. Sí. Pero Javier, por eso no saldrá. Porque unos van a tirar, los de RC para un lado, los del otro lado, y al final van a decir, no se puede tocar la Constitución, no hay consenso, la volvemos a cerrar. Veremos en qué acaba todo esto, pero de todos modos ustedes pueden estar seguros de que los problemas para ustedes, para los ciudadanos, no van a terminar. Porque lo que van a tener seguro va a ser una subida de impuestos. Esta mañana la ministra de Hacienda era entrevistada en la radio, en la COPE, y empezaba a darnos alguna aproximación. Pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Que te vas a marear con niñas de
Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Mientras Pedro Sánchez trata de huir del escándalo de su tesis doctoral y nos tiene a todos ocupados metiendo y sacando a Franco del Valle de los Caídos, amenazando con que quiere expoliar los bienes de la Iglesia y todo ese tipo de cosas, muchos ciudadanos no se dan cuenta de que lo que está tramando ya es subirnos los impuestos. Esta mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrevistada en la COPE, anunciaba algo acerca de esa subida de impuestos, pero como diciendo que tranquilos, que es solamente para los ricos. Como ustedes ya recordarán, hace un tiempo decían que iban a aumentar el tipo impositivo del IRPF para los que ganaran más de 120.000 euros brutos al año. Cuando se dieron cuenta de que 120.000 euros brutos era el sueldo que tenían todos los cargos que por dedazo han nombrado ellos al llegar al gobierno, han dicho, bueno, vamos a subirlo un poquito más. Y han decidido subirlo a 140.000 o 150.000. De este modo, lo explicaba la ministra esta mañana. Más alguna cuestión que tengamos que plantear con aquellos que estamos negociando, como saben, la posibilidad de explorar por las rentas por encima de 140.000 a 150.000 euros. Por encima de 140.000 euros, ¿cuántos puntos le van a subir? Bueno, estamos trabajando en ello, estamos todavía con los ajustes y tenemos que tener en cuenta que este colectivo no llega siquiera al 0,5% de todos los contribuyentes del IRPF. Por tanto, estamos hablando de que para más del 99,5% de la población no se le afectará el IRPF.
Que solamente afectará un 0,5%, por cierto, luego especificaba que la subida sería como de 3 o 4 puntos. Si subimos 3 o 4 puntos el tramo del IRPF que corresponde a rentas de 140.000 o 150.000, quiere decir que van a estar pagando un 51 o un 52%, es decir, más de la mitad de lo que ingresen esas personas se va a ir en impuestos. Pero bueno, eso de que solamente afectará un 0,5 tiene su trampa. Ahora le preguntaremos a nuestro economista de cabecera, a Fran Simón, que nos diga exactamente cómo nos puede afectar a todos. Pero lo que sí es evidente es que Pedro Sánchez lo que quiere es subir los impuestos para poder disparar el gasto público y se va a saltar los objetivos de déficit previstos. Tanto meterse con Mariano Rajoy, pero el señor Rajoy hay una serie de cosas que sí hizo bien, que fue controlar justamente el gasto con el objetivo de déficit que había establecido. Para este año, 2018, el gobierno de Mariano Rajoy tenía establecido un déficit, un techo del 2,2%, y para el año próximo, 2019, un 1,3%. Bien, pues apenas llevan 3 meses en el gobierno Pedro Sánchez y ya ha tenido que subir esos techos, el de este año al 2,7% y el del año próximo al 1,8%. Y eso sin empezar a haber tocado todavía absolutamente nada. Ya ha dicho claramente que él quiere subir los impuestos para poder disparar el gasto público. Eso rompe los objetivos de déficit que teníamos previstos. Y ahora sí, Fran, y además esos impuestos nos van a servir absolutamente a todos. A todos, a todos. Yo, sinceramente, me gustaría intentar explicaros esto de una manera muy sencilla. A ver si lo consigo, porque como hacen tanto esfuerzo en engañarnos, vamos a intentar, o yo voy a intentar hacer un no esfuerzo por contar la verdad. A ver. Vamos a ver, en este país, como en todos, solo se puede recaudar más por varias vías, que son básicamente 3. Quito las desgravaciones, que vengan por cualquier lado, es decir, usted ya no desgrava por tener hijos, con lo cual cojo más dinero. Yo, papá Estado, cojo más dinero, esa sería una. Otra sería: voy a crear más empleo, voy a tener más trabajadores, voy a tener más producción, y de esa producción sigo cobrando los impuestos, pero recaudo más al tener más producción. Bueno, pero eso sería generar riqueza, eso sería bueno. Eso sería generar riqueza. Y la tercera, que es lo que literalmente nos han dicho: voy a subir los impuestos. Pero nos dicen: no, pero no se preocupen, señores trabajadores, que le voy a meter un hachazo a los ricos. Pero luego te dicen que no, que es el 0,5, o sea, el 99,5% restante se lo van a quitar a los trabajadores. ¿De dónde va a salir? Porque va a subir la luz, porque va a subir el agua, porque va a subir absolutamente todo, porque van a tener que subir el IRPF. Ya nos dirán cómo y en dónde, porque si no, no pueden subir los impuestos. Es mentira. Y nos han dicho: van a subir 80.000 millones. Los van a subir por exprimiendo más a las clases trabajadoras. Ahora mismo ya es una vergüenza que en este país un trabajador tenga que estar más de 180 días trabajando para ganar un euro. Es que esto es así: 180 días trabajando, se los coges y se los das de tu sueldo al Estado, y el resto ya es para ti. Todavía no hemos llegado al día que diga alguien: vamos a bajar estos 180 días, ¿verdad? Pues es que esto es tremendo. Pues estos señores nos van a crujir más a impuestos. Esto es el neocomunismo. El neocomunismo es: oiga, como yo no puedo ser comunista, porque claro, ya se ha demostrado que son sistemas quebradizos, vaya por donde vayan, pues oiga, ¿cómo recaudo yo todo el dinero para dárselo a mis amiguetes y en las políticas que yo quiera? A base de impuestos. ¿Por qué no nos suben los impuestos al 90% y terminamos antes? Y entonces que sea el señor Pedro Sánchez y el señor de las mansiones y de los chalets, que se puede comprar todo el mundo, evidentemente, pues que nos vengan a decir qué tenemos que hacer. El hecho es, y que estén todo el mundo preparados, que la subida de impuestos va a ser salvaje, porque no saben de dónde sacar el dinero. No se han enterado todavía de que generando riqueza y bajando impuestos se consiguen más dinero en recaudación que no presionando a las clases medias y bajas, que es lo que van a hacer de verdad. Actuando con tanta improvisación como han venido actuando este gobierno, yo creo que las palabras de Fran tienen mucho de lógica y de verdad. Quiero decir que a mí lo que me parece sorprendente es que este gobierno, que se supone que es un gobierno de izquierdas, y sobre todo con una clara imposición por parte de su aliado más grande, que es Podemos, no habla y no tiene una política clara sobre algo tan determinante como es el desempleo en España. Estamos todavía en unas cifras que, si no me equivoco, son el 16,2% de desempleados en el mundo laboral. Quiero decir, yo incidiría mucho más quizás en intentar rebajar y dar posibilidad a las empresas para que tuvieran unas contrataciones frágiles o no frágiles, pero que contratasen a todos esos millones de españoles que todavía están en el paro, y muchos de ellos llevan años en él,
que a tener políticas muchísimo más duras, claro, en cuanto a los más duras impositivamente hablando. Yo siempre decía, discúlpame que te interrumpa, que uno de los problemas que tenemos con los políticos de hoy en día es que yo estoy convencido de que ninguno ha pagado un sueldo a nadie. Porque si no se darían cuenta de lo que un empresario le cuesta pagar realmente un sueldo, y no harían estas políticas y no dirían que vamos a coger y vamos a subir el impuesto de sociedades y vamos, oiga, mire usted, armonice bien el impuesto de sociedades, hágalo bien, súbaselo a quien se lo deba de subir y no se lo suba y ayude al que no se lo deba de subir. Pero seguro que esto no les afecta a sus amigos del IBEX 35 con los cuales ha estado esta mañana, ¿eh? Porque luego, esos tienen una fiscalidad diferente, ciertamente. Y luego encima, en un momento que todas las informaciones anticipadas, todos los análisis de economistas en el mundo entero están lanzando mensajes de que se está ralentizando la economía. Un dato que es un dato que nos atañe a todos los españoles, es decir, que lo entenderemos incluso aquellos que no somos economistas. Es que por primera vez en 5 años, el otro día se publicaba, creo que fue el Confidencial, que por primera vez, y todos los demás medios probablemente, que por primera vez en 5 años el Corte Inglés había bajado las ventas. Y eso es un hecho que es una muestra más de, digamos, un poco de la ralentización económica que está a la vuelta a la esquina si no la tenemos ya. Y incidir, digamos, un poco en esas políticas a mí me parece peligroso. Lo que pasa es que cuando hablamos de números macro, a veces nos perdemos. Pero yo quiero pensar en micro, o sea, en mí, por ejemplo, yo soy autónomo, y yo, pues, a veces contrato 2, 3 personas, ¿no? ¿Qué sucede si a mí me suben los impuestos? ¿Qué sucede si a final de año yo en vez de tener X tengo X menos algo? Pues que probablemente el año que viene contrate 1 menos o 2 menos porque es que no me da, no puedo. Y entonces, si yo multiplico eso por miles, probablemente el desempleo suba, porque ese dinero que yo utilizaba para contratar a más gente, hacer más publicidad, conseguir más clientes, pues se lo va a llevar el Estado. Que, por cierto, lo ideal sería que lo devolviera, ¿no?, a la sociedad, cosa que no sé. Igual que ahora, por ejemplo, habló hoy Pedro Sánchez de los sueldos dignos, del trabajo digno, que eso a mí a veces A ver, todos estamos de acuerdo de que los sueldos tienen que ser dignos y los trabajos también, pero ¿qué implica cuando eso se impone? ¿Qué implica cuando yo le digo a una persona, el sueldo mínimo que vas a cobrar ahora tiene que subir 300 euros? Si yo tengo una cafetería y yo vendo un café a 1,20 o a 1,50, pues si yo le tengo que subir el sueldo obligatoriamente a todos mis 2 o 3 camareros, pues probablemente yo tenga que subir el café a 2 euros o a 2,50. ¿Qué va a pensar la gente cuando me vaya a tomar el café y yo le diga, ya no son 1,20, 1,50, son 2,50? Y el señor que trajo la comida o trajo el café también tiene que subir su sueldo y su pago. ¿Por qué? Porque subió la gasolina, subió el diésel. O sea, esto es yo diría una inflación, que me lo corregieras tú, pero será una inflación cubierta en un montón de medidas supuestamente sociales, pero que no son sociales. Eso al final es como la tasa a los bancos. ¿Quién va a pagar eso? El que vaya al cajero, los bancos nunca van a dejar de cobrar, nos van a cobrar al final a nosotros. La subida de la electricidad a nosotros. Entonces, al igual que antes yo decía, negociar es ceder, pues sencillamente empleo digno en el lenguaje politiqués del señor Pedro Sánchez y la subida de impuestos no es a los ricos, es a todos. Javier, has dicho un inciso. Las medidas estas buenas y famosas para los del IBEX, les voy a meter más impuestos. 2 datos para que veas eso de traer la economía a la gente. Apple vale más que todo nuestro IBEX 35. Una empresa americana vale más que nuestro IBEX. Quien genera riqueza en España son los pequeños y medianos empresarios, claro, y la gente que como tú pues se hace autónomo y contrata 1 o a 2. Autónomos y pymes en España representan el 80% del entramado empresarial de este país. Esos son por los que van estos. Y se equivocan, ¿eh? Y yo no tengo paro ni siquiera. Encima, claro, un autónomo asume él mismo sus propios riesgos. Exacto. No, vamos a ver. Ya está empíricamente demostrado que la subida de impuestos no genera empleo, genera recesión, se produce un efecto de no inversión. Cuando los países, se ha demostrado que en países donde los impuestos son confiscatorios la empresa huye, termina por marcharse. Francia ha tenido un gravísimo problema, han tenido que reconducir sus posturas, han tenido que empezar a considerar ya fórmulas impositivas para atraer nuevamente al capital y atraer nuevamente al propio empresario, al propio particular, pero la gente estaba marchando a Portugal, estaba marchando a Rusia, estaba marchando a otros muchos sitios, o a la propia Inglaterra, hoy incluso con el Brexit, tiene un tratamiento muchísimo mejor. Subir al 52% del 0,5, recuperar 80.000
y recaudar 80.000 millones es matemática imposible, o sea, no da, el 0,5 no da 80.000 millones, es matemática imposible, o sea, dará 10.000, dará 15.000, pero bueno, dará lo que da, pero de 80.000 no da, por lo tanto, desde los 5, 10, 15 hasta los 80, ahí hay un gap, que ese gap va a tener que venir, ¿por qué? Por la vía del impuesto indirecto, ya sea la luz, sea el gasóleo, será el petróleo, será el tabaco, será la bebida, será lo que tú quieras, pero tiene que venir ese gap entre los, repito, los 5.000, 6.000, 10.000 que puedan venir por otro. Y lo que no son conscientes es que en este momento, como tú bien apuntabas, la riqueza, y donde realmente es recaudatorio y no es antirrecaudatorio, una recaudación justa, además generadora de riqueza, es cuando tú terminas con el empleo. Porque solamente con el 16, con los 3,5 millones de empleados que en este momento tenemos en desempleo, prácticamente los 3,5 millones de desempleados, a una media por empleado de 8, 9.000, 10.000 euros, generarían 35.000 millones de euros de ingreso, que sumado a la generación de riqueza que están generando todos esos empleos que están trabajando, produciendo y como consecuencia generan riqueza, eso hace que los economistas, los macros, dicen que eso ha de multiplicarse por 3, con lo cual tendríamos un ingreso neto por la vía del impuesto de sucesiones, impuesto de sociedades, por la vía de los IVA no recuperables, no repercutibles, por la vía del impuesto indirecto no repercutible de aproximadamente entre 2,8 y 3 veces, con lo cual estaríamos hablando de que se recuperaría entre 100 y 120.000, 115.000 millones por la vía de una política de empleo. Esa es la política que hay que hacer. La política confiscatoria, el 52%, lo que va a hacer es que la gente se cruce la frontera y se vaya a Lisboa, o que el empresario, que resulta que tenga 10 millones, diga, pues no, para mí puedo tener 10 millones para tener que recibir un 1% de tipo, y pagar el 52%, no lo invierto, no compro deuda, no genero, por tanto, recurso al propio Estado, me lo guardo, me lo voy gastando, y por lo tanto, no lo invierto. Al no invertir, no genero impuestos de sociedades, voy a repetir, no genero IVA no repercutible, no genero empleo, no genero más cotización a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es absolutamente un sinsentido, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo decías al principio de este programa, Javier, gobiernan para los suyos. Y ese mensaje de que a los ricos les vamos a dar un hachazo es tan orgasmático, perdóname, como el tema, sí, como el tema de Franco, como el tema de la incautación de los bienes de la Iglesia, es que es algo que los pone. Y lo malo, y alguien de vosotros lo decía, es que luego les votan. Porque ese mensaje la izquierda lo compra. Y lo compra bien. Decías también, es que Sánchez está gobernando de cara a los suyos. Claro que está gobernando de cara a los suyos. Pero Zapatero, ¿qué hizo en su gobierno? Aborto, matrimonio homosexual, la ley de la ciudadanía, esta de educación para la ciudadanía, la ley de la memoria histórica. ¿Qué hizo aparte de eso? ¿Qué normas, qué leyes hizo realmente que dieran trascendencia o que tuvieran trascendencia? Ninguna. Fue una norma o un mandato absolutamente político. Lo mismo Sánchez, porque el mandato socialista es carente, o el propio principio, la propia ideología socialista es carente de nada que aportar en el siglo XXI a la sociedad. El socialismo hoy no puede aportar a la sociedad, no puede aportar al mundo moderno, no tiene base doctrinal para hacerlo. Claro, es que aquí hay una cosa que yo insisto en llamarle neocomunismo, pero vamos a ver, Javier, tú me podrás decir, ellos tienen claras varias cosas. Una es el lenguaje en los medios. Si tienen los medios, si tienen el dinero, es decir, subida de impuestos salvaje, para yo, en mis medios, venderlo como estoy matando al monstruo este malo que es el capitalismo y demás. Y luego es cierto que se les ha escapado un par de cosas, y sobre todo en España se les ha escapado las cajas, que era un medio brutal para que ellos tuvieran poder de colocación y de presión sobre empresarios y demás. Pero eso lo quieren recuperar, o sea, son las políticas neocomunistas donde tú tienes que pagar unos impuestos sin fin hasta que nos dejen pues ahogados, o sea, seamos una Venezuela más, desgraciadamente. Y este cuadro que antes nos decía Javier, o sea, al final vamos a rezar porque va a haber subida de tipos en el Banco Central Europeo, y eso es un hecho, ya se ha advertido, y en cuanto eso suceda, España está tan endeudada, no solo las administraciones públicas, sino las empresas, que nos va a costar un dolor, pero un dolor, o sea, nos va a costar una crisis ver y volver a una subida de tipos de interés, porque no hay políticas que estén ahora pensando en que lo que hemos dicho antes, un 1% de subida, estamos hablando de 5.000 millones de euros. Pero todo eso todo eso se arregla con una buena campaña, no te creas que
siempre habrá un culpable que generalmente es externo, que puede ser los mercados, Merkel, Trump, cualquiera. Lehman Brothers. Sí, sí, o sea, Sí, siempre Javier, y eso, como tú has dicho, con millones de medios. parados. Claro, claro, O sea, pero ojo, igual, los Ojo. 5 millones de parados son culpa de Ojo. Donald Trump. Y ya está, y lo vendes, y lo empaquetas, y si nadie dice lo contrario, pues lo compramos. El presidente hablaba hoy en la charla que ha dado en Casa de América de la década perdida, pero la década perdida, que yo la entiendo que ha hecho una referencia de la crisis, en gran medida en este país ocurrió, como en todo el mundo, la situación de recesión que vivimos y padecimos, pero en gran medida fue culpa del gobierno Zapatero, que es decir, la improvisación que tuvieron, la mentira permanente que sostuvo su ministro de Economía durante mucho tiempo, hizo que esa crisis llegase muchísimo más profunda a este la país. crisis, Elena Salgado hablando de brotes verdes, tiene que tener mucho utilizando cuidado. eufemismo de crecimiento negativo, aplicando eso de desaceleración para no hablar de entrada en crisis. En fin, eso es tremendo. algo- Y yo Están creo haciendo que lo mismo, ¿eh? por Habéis eso escuchado a la mismo, ministra, está haciendo exactamente lo mismo hay que que tú tener estás mucho diciendo. cuidado por eso, que hay que tener muchísimo Pues cuidado, así. porque estamos en una situación que es verdad que hay elementos económicos que están en manos de los gobiernos nacionales, pero hay otros que están fuera de la... Pero no olvidemos una cosa, que Zapatero, sin lugar a dudas, y no seré yo el que defienda, no llevó todo eso. Pero entrando Rajoy en el gobierno se subieron los impuestos. Claro. Ojo, Claro, es que la ojo, política, ojo. la política de O sea, Rajoy... la solución que aplicó Zapatero, Rajoy, fue una política, desde mi punto de vista, absolutamente errada también. Bueno, así es como está gobernando Pedro Sánchez y mientras tanto, no lo olvidemos, para poderse mantener en el poder tiene que dar satisfacción a todos esos partidos monstruo que le apoyaron en la moción de censura, desde los más populistas a los más radicales, pasando por los amigos de los etarras y los proetarras o los separatistas catalanes, que son los que más veces ponen la mano y pasan la factura. ¿Qué pasa? Que en Cataluña están las cosas como están. El odio en las calles, al igual que el adoctrinamiento en los colegios, campa a sus anchas. Así que pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Sí, la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república.
Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.